días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas y sean todos bienvenidos a este tiempo, en este lugar. El mundo está celebrando la resurrección de Jesucristo, pero nosotros sabemos y entendemos de que esta celebración de la resurrección del Señor Jesucristo no debe estar reducida, mucho menos limitada a un solo día. Tenemos que nosotros como hijos suyos celebrar constantemente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto no puede, como les digo, limitarse a un solo día. Pablo mismo ha dicho que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Así que sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este tiempo. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4. Versículo 1. El título del mensaje de esta mañana es La unidad que agrada a Dios. La unidad que agrada a Dios. Efesios capítulo 4. Versículos 1 al 6, la unidad que agrada a Dios, es el título del mensaje de esta mañana. Dice las Escrituras en esa parte: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, amado Dios, gracias Señor por este maravilloso día que tú nuevamente nos regalas. Gracias Señor por una muestra más de tu gracia, de tu misericordia, de tus bendiciones Señor, de tu fidelidad. Y Dios, agradecerte porque nos das la oportunidad de reunirnos en este lugar libremente, con acceso a tu palabra, sin ningún tipo de restricción, y pedirte Señor que en este tiempo nosotros podamos comprender y entender tus verdades. Mi Dios, danos la sabiduría necesaria, danos Señor el discernimiento que nosotros necesitamos, y mi Dios, que esto no solamente quede en una información para nosotros, sino necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos aplicar lo que vamos aprendiendo en este tiempo. Dios, que tu mismo Espíritu Santo me use como un instrumento, que este tiempo nosotros podamos deleitarnos ante tu presencia mediante la predicación, y pedirte Señor que mediante esta tú puedas glorificarte Señor. Desecha de nosotros toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo, e implanta en nosotros humildad para recibir tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La unidad que agrada a Dios es el título del mensaje de esta mañana. En el siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo, mientras la conectividad digital alcanza niveles sin precedentes, la soledad y la división social se han convertido en epidemias globales. Un estudio reciente del Barna Group del año 2023 reveló que el 68% de los pastores considera que la falta de unidad en la iglesia es el mayor obstáculo para la evangelización efectiva en nuestro tiempo.
68% de los pastores consideran que la división es un obstáculo para que haya una evangelización efectiva. Paradójicamente, en la era de las redes sociales en la cual nosotros estamos viviendo, donde todo parece estar conectado, las congregaciones enfrentan niveles históricos de conflictos internos, con un 42% de iglesias reportando divisiones significativas en los últimos 5 años. 5 años. El 85% de los cristianos creen que la unidad en la iglesia es importante, pero solo el 30% de estos 85 siente que su congregación lo practica de manera consistente. Esta alarmante brecha entre el ideal y la realidad nos confronta con una pregunta crucial. Escuche bien la pregunta, porque voy a hacer varias preguntas esta mañana. ¿Por qué, a pesar de ser un mandato claro de las Escrituras, la unidad sigue siendo un desafío tan grande para el pueblo de Dios? Este escenario desolador nos confronta con otra pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, llamado a ser luz en el mundo, luche tanto para reflejar la unidad que Cristo oró con lágrimas en Juan 17? Espero que se haya desayunado bien esta mañana, porque el mensaje de esta mañana va a estar duro. Y ya se habrá dado cuenta de cuál es la esencia de este mensaje: la unidad. ¿Por qué, a pesar de ser un mandato claro de las Escrituras, la unidad sigue siendo un desafío tan grande para el pueblo de Dios? Escuche bien, la iglesia enfrenta una crisis paradójica. Nunca hemos tenido más herramientas para estar conectados y nunca nos ha costado más permanecer unidos. Las estadísticas son elocuentes, hablan por sí solas. Según un estudio del Instituto de Religión y Vida Pública de Harvard del año 2023, el 73% de los creyentes en Occidente, o sea, en esta parte del mundo, admiten que sus comunidades religiosas están más divididas hoy que hace una década atrás, que hace 10 años atrás. Sin embargo, lo más alarmante es que el 61% considera que estas divisiones son inevitables o incluso saludables. Y podemos seguir, y la lista es larga. Las estadísticas son alarmantes. Los niveles de división dentro de la iglesia hoy en día son alarmantes. Son alarmantes. Hemos normalizado la fragmentación espiritual. Y cuando digo fragmentación me refiero a la división. Hemos normalizado la división. En este contexto, el texto que vamos a explorar hoy no es un simple llamado a llevarse bien. El texto que vamos a estudiar es un manifiesto teológico que desafía los cimientos mismos de nuestra era. El gran teólogo ruso Nicolás Berdiaev advirtió sobre esto y dijo: el pecado más peligroso de la modernidad no es la negación de Dios, sino la reducción de lo divino a preferencias individuales.
Esto explica por qué cuando hablamos de unidad eclesial o unidad en la iglesia, muchos imaginan meros acuerdos superficiales o asociaciones estratégicas. Vamos a hacer esto para que la iglesia sea más unida. La visión paulina es radical. La unidad cristiana dentro de la iglesia no se negocia en mesa de diálogo. La unidad cristiana no se negocia en mesas de diálogo. Nace de reconocer que ya estamos unidos por algo, o mejor dicho, por alguien. Y este alguien es más grande que todas nuestras diferencias. No es coincidencia que el apóstol Pablo escriba estas palabras desde una prisión romana. Escuche bien, la verdadera unidad se revela no en ausencia de conflictos, sino precisamente en medio de. Lo que hace único a este pasaje es su audaz paradoja. Nos exige custodiar algo que ya nos ha sido dado: la unidad del Espíritu. No luchamos por la unidad como si dependiera de nosotros, pero tampoco la damos por sentada como si no requiriera nuestro compromiso. Este equilibrio entre don y tarea es quizás el desafío más urgente para el cristianismo del siglo XXI. Hoy vamos a explorar por qué este texto, escrito hace más de 2 milenios, sigue siendo la respuesta más pertinente a la pregunta que atormenta a nuestra generación. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo construir comunidad auténtica en la era de la hiperconexión solitaria? La respuesta podría cambiar no solo cómo leemos la Biblia, sino cómo vivimos en un mundo roto. Ahora, entramos en una nueva sección, capítulo 4 de Efesios, y ya hemos concluido obviamente los primeros 3 capítulos, en donde se ha mencionado la unidad del pecador para con Dios mediante Cristo Jesús y la certificación del Espíritu Santo. Y Pablo ha expuesto cuál era nuestra condición antes de esta unidad del impío, del pecador para con Dios. Dice la Biblia en Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que nuestra condición era atroz, sin esperanza, grave. Y Dios entra en acción, envía a su Hijo a morir por nosotros. El versículo 7 del capítulo 1 de Efesios dice: en quien tenemos redención por su sangre para el perdón de pecados. Y esto lo certifica evidentemente el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo une de alguna u otra forma al pecador para con Dios por gracia. Y luego Pablo, un poco más adelante, habla de que Cristo ha derribado el muro que dividía a judíos y a gentiles. Y ha hecho un pueblo, ha hecho un nuevo hombre, ha hecho una nueva nación. Así que Dios en los capítulos 1, 2 y 3 ha hecho absolutamente todo. Pero a partir del capítulo 4, hasta terminar el libro de Efesios, hasta el capítulo 6, queda en nosotros reflejar esa unidad. Si no reflejamos esta unidad, dudo mucho de nuestro entendimiento de lo que ya hemos visto. Así que a partir del capítulo 4, a partir de ahora, usted va a notar
más seguidamente. Esto de que la palabra es una espada de doble filo, porque le va a tocar. Va a ser duro a partir de ahora. Porque Pablo, o Dios mediante el apóstol Pablo, exige que esta unidad sea reflejada en su iglesia. Y siempre hablamos, cuando escuchamos una predicación bíblica, hay dos reacciones. La más fácil, nos enojamos con el predicador. El pastor que tiene contra mí, me estuvo siguiendo toda la semana, ¿cómo sabe lo que yo siento? No pasa nada. La cosa es, muchas veces nos enojamos, lo hacemos lo más fácil. Pero lo más difícil es agachar la cabeza y decir, sí, la palabra tiene razón. Así que a partir de ahora va a ser duro, hermano, porque nosotros somos confrontados a demostrar esta unidad que empezó en Dios. El primer punto que quiero compartir con ustedes, de los tres, porque 3 puntos vamos a compartir esta mañana, es el llamado urgente a vivir en unidad. El llamado urgente a vivir en unidad. El llamado urgente a vivir en unidad. Vamos a leer los primeros, o nuevamente vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. El llamado urgente a vivir en unidad. El apóstol Pablo, escribiendo desde su encarcelamiento romano, inicia este pasaje con una súplica cargada de urgencia existencial. Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El verbo rogar contiene una fuerza emocional que va más allá de una simple sugerencia. Es el clamor de un padre espiritual que ve en la unidad de la iglesia un asunto de vida o muerte. La expresión andar dignamente establece un puente, escuche bien, teológico entre la doctrina expuesta desde el capítulo 1 al capítulo 3, nuestra posición en Cristo, y la práctica comunitaria desde los capítulos 4 al 6. Esto es un puente. Pablo no concibe una fe que no se manifieste en relaciones transformadas. Pablo no puede tolerar que aquella persona que ha sido unida con Dios mediante Cristo pueda andar como llanero solitario o puede estar dividido. Este texto revela 4 virtudes interdependientes que sustentan la unidad. Fíjese lo que dice ahí: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Estas cualidades forman, por decirlo así, un antídoto contra el individualismo que amenazaba a la iglesia primitiva y que hoy sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos. El apóstol Pablo, con precisión teológica y conocimiento práctico de la naturaleza humana, selecciona estas 4 virtudes fundamentales que funcionan como columnas para sostener la unidad de la iglesia. Estas no son cualidades aisladas,
sino un sistema integrado de gracia que opera en cascada o en cadena. Humildad, este sustantivo compuesto describe una revolución cognitiva donde el creyente adopta conscientemente una posición, escuche bien, de pequeñez ante Dios, y no solo ante Dios, sino también ante los demás. Filón de Alejandría y otros estoicos veían la humildad como debilidad. Pero Pablo la redefine como la máxima expresión de libertad espiritual. Es el antídoto, la humildad, contra el orgullo que infecta incluso mayormente a las iglesias hoy en día. Con toda humildad, dice Pablo. ¿Qué más dice después? ¿Y qué más? ¿Están conmigo? ¿Sí? Humildad y mansedumbre. Este término es un término técnico en la literatura griega. Fue adoptado para describir animales domados, o dependería del contexto, también se aplicaba a vientos apaciguados. La mansedumbre no es pasividad, es fuerza bajo control. Universalmente se lo conoce a la mansedumbre como fuerza bajo control. Es como un río encauzado que en vez de destruir, irriga. Esto, la mansedumbre, permite, escuche bien, discrepar sin desmonizar, o también esto asume el corregir sin humillar. Así que Pablo dice aquí, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos, ¿con qué dice? Un pastor dijo una vez, ¿por qué el apóstol puso aquí soportándonos con paciencia? Sencillamente porque dentro de la iglesia hay hermanos insoportables. Si no hubiera hermanos insoportables, no estuviera escrito aquí. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante y con estos hermanos? Humildad, mansedumbre, paciencia. Paciencia. Literalmente, paciencia significa alma grande. Mientras la mansedumbre resiste circunstancias adversas, la paciencia soporta personas difíciles. En un contexto eclesial o en un contexto de iglesia, es la capacidad de dar tiempo al crecimiento espiritual ajeno, recordando, escuche bien hermano, que Dios aún no ha terminado su obra en ninguno de nosotros. Así que si usted considera a su hermano insoportable, recuerde que también el proceso no ha terminado con usted mismo. Amén. Me imagino a las personas en la época de Cristo. Cristo les decía sus verdades y muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Dice, dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? Y muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Dice. Pablo agrega otra virtud, el amor. Pablo reserva para el final la virtud que es el vínculo perfecto, el cual es el amor, según Colosenses 3:14. Este amor no es emoción, es decisión. Es la misma virtud que llevó a Cristo a la cruz. Es la misma virtud
que llevó a Cristo a la cruz por amor. Ahora, el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto contiene una paradoja profunda. Debemos guardar lo que el Espíritu ya ha creado. Debemos guardar lo que el Espíritu ya ha creado. La unidad dentro de la iglesia, queridos hermanos, no es una meta por alcanzar, es un don que tenemos que conservar, porque ya ha sido dado. El vínculo de la paz no es un sentimiento superficial de armonía, sino la realidad profunda de que Cristo ha derribado ya los muros de separación. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 14, un poquito más atrás. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia ¿de qué? De separación. Esta sección culmina con un imperativo activo. La unidad requiere esfuerzo intencional. No es un producto del azar. En un mundo donde las divisiones se celebran como expresión de autenticidad, este llamado a preservar la unidad del Espíritu sigue siendo revolucionario. En un mundo donde las divisiones se multiplican, la iglesia está llamada a demostrar otra forma de convivir, no por estrategias humanas, sino por el poder transformador del Espíritu. A eso estamos llamados cada uno de nosotros. Pero aquí surge una pregunta nuevamente incómoda para cada creyente, para cada uno de nosotros, que nos confronta. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de esta unidad? Porque la verdadera humildad duele. La mansedumbre exige renunciar a nuestros propios derechos. La paciencia prueba nuestra fe, y el amor siempre va a costar la cruz, un sacrificio. ¿Estamos dispuestos nosotros a esto? Si anhelamos ver a la iglesia como signo creíble del reino, si anhelamos ver a la iglesia como signo creíble del reino, no deberíamos comenzar a practicar estas virtudes allí donde más nos cuesta, en nuestras familias, en la congregación, en los ministerios. Deberíamos. La unidad que agrada a Dios no nace de discursos, sino nace de corazones dispuestos a morir a sí mismos. Ahora, ¿cómo responderíamos a este llamado? Tenemos una de dos. Cuando termina aquí, salimos y nos da igual. O cuando termina, salimos de aquí y nos sentimos desafiados. Tengo que hacer. Tengo que cumplir. Tengo que. Así que hay un llamado urgente a la unidad de la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia haya divisiones si a Cristo le ha costado su propia vida? Ha derramado su preciosa sangre en la cruz del Calvario para unir al pecador para con Dios. Y Cristo bebió toda la copa de la ira de Dios, de su propio Padre. Y nosotros, no tengo afinidad con ese grupo. Me llevo bien con este grupo. Amén.
El segundo punto que quiero compartir con ustedes: los 7 pilares de la unidad cristiana. Los 7 pilares de la unidad cristiana. Fíjense lo que dice los versículos 4 al 6. Para los que han llegado recién, estoy en Efesios capítulo 4, ahora versículo 4 al 6. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los 7 pilares de la unidad cristiana. Pablo aquí despliega una poderosa estructura teológica que es fundamentada por estas atribuciones. Pablo aquí fundamenta la unidad de la iglesia no en esfuerzos humanos, sino en realidades obviamente divinas. La repetición enfática aquí es un solo. 7 veces. 7 veces. No es casualidad. No es casualidad numérica. Uno. Es una declaración litúrgica que evoca Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová Dios uno es. Afirmando que esta unidad, o la unidad eclesial, tiene su origen en la naturaleza misma de Dios. El apóstol construye una, por decirlo así, arquitectura trinitaria. El Espíritu, el Hijo, el Padre. El Espíritu como fuente dinámica de comunión. Un cuerpo, un espíritu. El Hijo como un contenido objetivo de la fe. Un Señor, una fe, un bautismo. El Padre como fundamento último. Un Dios y Padre de todos. La expresión un cuerpo que vemos aquí no es una metáfora orgánica genérica, sino es una alusión directa al cuerpo crucificado y resucitado de Cristo Jesús. La unidad dentro de la iglesia no es una cuestión abstracta. Fluye de nuestra incorporación sacramental a ese cuerpo por el bautismo. Hemos sido injertados en una historia de salvación común. El término una esperanza, del versículo 4, era singularmente significativo en Éfeso. Esta ciudad estaba siendo dominada por el culto a Artemisa, donde multitudes acudían buscando falsas esperanzas. Pablo contrapone a los ídolos fragmentadores la esperanza escatológica que unifica. La culminación en el versículo 6 viene con una triple preposición: sobre todos, por todos y en todos. Esto no es algo vacío, o Pablo no lo dijo al azar. Esto revela el misterio del Dios vivo que trasciende, permea y sustenta la unidad. Como señaló Orígenes, considerado el padre de la iglesia, él vivió luego de que el canon bíblico haya sido cerrado, del año 100 después de Cristo para adelante, hasta el año 300 más o menos, han aparecido historiadores considerados padres de la iglesia. Y uno de ellos ha sido Orígenes, y él dijo lo siguiente: la Trinidad es el vínculo perfecto donde toda división encuentra reconciliación. La Trinidad es el círculo perfecto donde toda división encuentra reconciliación. Los 7 un solo de Pablo no son una mantra idealista,
Son realidades divinas que cuestionan nuestras divisiones. Escuche bien lo que le voy a decir. Y voy a hacer 2 repeticiones de lo que le voy a decir. Si Dios es uno, si Cristo es uno, si el Espíritu es uno, ¿con qué autoridad nos atrevemos a fragmentar o a dividir lo que Él ha unido? Si Dios es uno, si Cristo es uno, si el Espíritu Santo es uno, ¿con qué autoridad nos atrevemos a fragmentar o a dividir lo que Él ha unido? Somos muy selectivos nosotros. Me siento bien con esta persona. Me siento bien con este grupo. Con este grupo me identifico mejor. Imagínense si Cristo hubiese pensado eso. No, con este grupo mejor. El este. No tengo afinidad con el otro. ¿Vemos a un Cristo así? ¿Vemos? ¿Con qué autoridad nosotros lo hacemos? La próxima vez que estemos tentados a romper la comunión por diferencias, recordemos que no defendemos nuestra opinión, sino un misterio sagrado. ¿Estamos realmente dispuestos a honrar con nuestras vidas esta unidad que le costó la sangre a Cristo? El tercer y último punto que quiero compartir con ustedes esta mañana, el fundamento trascendente de la unidad. Quiero enfocarme un poco más en el versículo 6. El fundamento trascendente de la unidad. ¿Quién puede leer el versículo 6? Hermano Enrique, ¿usted puede leer? Versículo 6, por favor. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, hermano. La declaración culminante: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio de todos y está en todos, constituye el cimiento de toda la argumentación paulina sobre la unidad. Este texto sintetiza en una frase lapidaria la visión cósmica de la soberanía divina. Aquí vemos por lo menos 3 elementos. Escuche bien: trascendencia, providencia e inmanencia. La trascendencia se refiere cuando el apóstol dice sobre todos. Dios no es una fuerza impersonal, es el Señor que gobierna desde las alturas, según Salmo 97:9. Él gobierna desde las alturas, estableciendo evidentemente Él los límites de nuestra comunión. Eso es la trascendencia sobre todos. Ahora, la providencia por en medio de todos. Esto sugiere que la agencia divina está en cada relación redimida. La unidad dentro de la iglesia no se sostiene por consensos humanos. Esto se sostiene por la acción continua del Padre. Así que ya vimos trascendencia, providencia, ahora vemos la inmanencia en todos. Aquí radica el misterio más profundo. El mismo Dios que trasciende el universo habita íntimamente en cada creyente. En cada creyente. Y esto hace que la iglesia sea un templo vivo. Un templo vivo.
Este versículo, el versículo 6, destruye toda idolatría eclesiológica. Ni el institucionalismo, que es la unidad por estructuras, ni el espiritualismo, unidad sin forma, pueden reemplazar la realidad de que Dios mismo es el ambiente donde la comunión existe. Como escribió Karl Barth, la unidad de la iglesia no es una tarea que debemos lograr, sino un milagro que debemos de reconocer. Si Dios mismo es el origen, sustento y destino de nuestra unidad, ¿cómo nos atrevemos a tratar con liviandad lo que Él ha unido con un alto precio? Cuando las divisiones nos tientan, este versículo nos confronta con una verdad inmutable. No luchamos por construir unidad, sino por honrar la que ya existe en el corazón mismo de la Trinidad. Así que tenemos que preservar lo que Dios ya ha unido, consolidar, mantener. Ante un mundo fragmentado que clama por autenticidad, la iglesia tiene esta oportunidad única. ¿Seremos el espejo donde se refleje la unidad perfecta del Padre, del Hijo y Espíritu Santo? ¿O por el contrario, dejaremos que rencores, egoísmos o diferencias secundarias nublen este testimonio sagrado? No podemos tolerar ni permitir eso. La próxima vez que estemos tentados a romper la comunión, recordemos que no estamos ofendiendo meramente a un hermano, sino que estamos profanando la morada misma del Altísimo. Así que en primera plana saca al hermano de ahí y no está ofendiendo al hermano mismo, está ofendiendo al único Dios vivo y verdadero con las divisiones. La iglesia bajo ninguna circunstancia tiene que ser selectiva. Bajo ninguna circunstancia tiene que ser selectiva. El amor tiene que ser demostrado de igual manera para con todos. Y no debe de día de haber, o me llevo mejor con esto, no me cae ese. No. Estamos llamados a ser uno. El problema es que esperamos demasiado de la iglesia. Por esa razón es que muchas personas terminan frustrándose o decepcionándose de las iglesias. ¿Por qué? Porque esperan demasiado de las iglesias, siendo que esta misma persona no está dando. Y ese es el problema. Ese es el problema. Entramos a las aplicaciones. 3 sencillas aplicaciones y terminamos. Amén, ¿verdad? Número 1. Practica el diálogo humilde en lugar del monólogo arrogante. Practica el diálogo humilde en lugar del monólogo arrogante. En cada conversación con hermanos en la fe, especialmente cuando haya diferencia, tenemos que hacer una pausa intencional antes de responder. Deberíamos preguntarnos: ¿estoy escuchando para entender o solo para rebatir?
hay que reconocer que nuestra perspectiva no es la única válida. Y que incluso quien piensa distinto puede mostrarnos muchas veces aspectos de Cristo que tú no habías considerado. La verdadera humildad se demuestra cuando podemos decir y admitir, no lo había visto así. Ayúdame a entender. Tienes razón. Estaba equivocado. Perdóname. En segundo punto, convierte los conflictos en oportunidades de crecimiento. Cuando surjan tensiones en la iglesia, en lugar de huir del problema o atacar a las personas, deberíamos de proponernos juntarnos con esta persona. Así que hay que aceptar algunos desacuerdos. Evidentemente algunos pueden permanecer, pero más allá de eso deberíamos amarnos igual. El perdón no se reduce al olvido. Muchas veces decimos que el perdón, o cuando ya hemos perdonado, significa que vamos a olvidar. El perdón no se reduce a un olvido, porque siempre vamos a acordarnos. El perdón tiene como base borrón y cuenta nueva, deuda saldada. A partir de ahí es otra historia. A partir de hacia atrás no se puede hacer nada. Perdón desde ese momento, a partir de ahora, que esto fluya. No se trata de olvidar, porque siempre vamos a acordarnos. Y como tercer punto, rompe el ciclo de la crítica y conviértete en un constructor de puentes. Cuando escuches comentarios negativos sobre otro hermano o ministerio o grupo dentro de la iglesia, no deberíamos permitir que la conversación siga por ese camino. En lugar de unirnos a la crítica, deberíamos nosotros ser intencional y resaltar algo positivo de esa persona o del ministerio. La unidad comienza cuando alguien tiene el valor de decir cómo podemos edificar en lugar de dividir. En conclusión, queridos hermanos, la unidad que agrada a Dios no es un ideal abstracto. Es una decisión diaria de amar, servir, permanecer unidos incluso cuando es incómodo. El mundo nos va a reconocer como discípulos de Cristo no por nuestra doctrina perfecta. El mundo no nos va a conocer porque somos reformados, o porque somos calvinistas, o porque somos pentecostales. No, el mundo nos va a recordar y nos va a conocer por nuestro amor tangible los unos por los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Cristo en Juan 13:35. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué van a conocer? ¿Que os améis unos a otros? ¿De qué sirve hablar de unidad si en lo cotidiano alimentamos divisiones? Si criticamos más de lo que construimos, si guardamos rencor en lugar de reconciliarnos, si nuestra comodidad vale más que la comunión, entonces nuestra fe es un discurso vacío. ¿Por qué nosotros negociamos tan fácilmente nuestra unidad? El mundo no duda de Cristo por sus enseñanzas, sino por cómo nos tratamos. La pregunta no es si crees en la unidad, sino ¿estás dispuesto a pagarla con acciones? Así que esta palabra, la palabra de Cristo, nos ayude
reflexionemos qué estamos haciendo mal, qué nos falta por hacer. Porque recordemos que esta unidad que ha empezado con Dios, Cristo y el Espíritu Santo, tiene que ser reflejada en su iglesia. Si esto no se vuelve algo tangible, algo que se pueda percibir, es un discurso solamente vacío. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar con una oración en esta parte. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Reconocemos, Señor, que tu palabra es dura, nos confronta, nos exhorta. Muchas veces para nosotros es difícil de digerirla, Señor, pero tu palabra, Señor, es viva, es eficaz y, como dice tu misma palabra, es como una espada de doble filo. Señor, que esta palabra pueda hacer efecto en nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cumplir lo que vamos aprendiendo. Reconocemos, Señor, que estamos en un proceso de santificación que muchas veces prevalece la antigua naturaleza. Desecha de nosotros toda altivez, toda arrogancia e implanta en nosotros humildad, Señor. Ayúdanos a sobrellevar cada dificultad que se nos presenta, Señor. Y que tu iglesia pueda honrar y glorificar tu nombre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Sigue trabajando en tu iglesia. Y pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, nos oriente, nos capacite, Señor. Y nos lleve por sobre todo hacia tus propósitos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir al hermano Nelson que pueda pasar a orar por las ofrendas. Hermano Nelson, por favor.